Todas las actividades internas de nuestro organismo están coordinadas por las glándulas de nuestro sistema endocrino. Esta coordinación es necesaria cuando las diferentes partes de un sistema tienen que trabajar juntas para alcanzar un objetivo común. Cuando nos movemos, por ejemplo, tenemos que coordinar los movimientos independientes de brazos y piernas. Controlamos la contracción y relajación de muchos músculos de nuestro cuerpo. De esos muchos pequeños movimientos independientes nace una acción unificada que permite a nuestro cuerpo moverse eficazmente. La coordinación es un trabajo en equipo. Ahora, dentro de nuestro organismo hay trillones de células. Sus actividades también deben ser coordinadas. Estas diminutas porciones de vida tienen que trabajar juntas para mantenernos vivos y sanos. Pero no tenemos control consciente sobre esta coordinación. Coordinar las actividades de las células de nuestro organismo es la función de nuestro sistema endocrino, un grupo de glándulas repartidas por nuestro cuerpo que realizan trabajos muy específicos. Una glándula endocrina es un grupo de células especializadas que producen sustancias químicas muy poderosas llamadas hormonas. Una glándula se compone generalmente de varios tipos de células. Cada una de estas produce una hormona diferente. Cuando las hormonas son liberadas o segregadas por una glándula, pasan directamente a nuestra corriente sanguínea. Las glándulas endocrinas no tienen conductos excretores como tienen otras glándulas, pero están bien provistas de vasos sanguíneos. Por no tener conductos, se las conoce como glándulas de secreción interna o endocrinas. Así, transportadas por la sangre, las hormonas de las diferentes glándulas entran en contacto con las células de nuestro organismo. Cada hormona tiene una estructura química muy específica que es muy importante para el trabajo que realizan. Le permite reaccionar solo a estímulos de ciertos grupos de células del organismo. Estas células son llamadas células objetivo. Cuando las hormonas alcanzan las células objetivo, estas se verán afectadas en sus funciones vitales de la misma forma específica. Algunas funciones pueden verse aceleradas, otras ralentizadas, pero todas ellas realizan juntas esos cambios en su actividad. Así es como las hormonas de las glándulas endocrinas coordinan las actividades internas básicas de nuestro organismo. Veamos algunos de los modos en que las hormonas controlan y regulan las actividades de nuestro cuerpo. Uno de los cambios más espectaculares en nuestro organismo es el crecimiento de nuestro cuerpo. Desde que somos microscópicos en tamaño y las células comienzan a diferenciarse, hasta que hemos alcanzado el máximo crecimiento, nuestro cuerpo ha incrementado su tamaño con miles de millones. Este cambio enorme de nuestro cuerpo se controla por una diminuta glándula situada en la base de nuestro encéfalo. Es la glándula pituitaria o hipófisis, de apenas 1 centímetro de diámetro, el tamaño de un guisante. El crecimiento es solo una de las muchas actividades controladas por la pituitaria. En realidad es una glándula rectora que controla las actividades de la mayoría de las otras glándulas de nuestro sistema endocrino. La pituitaria es en realidad 2 glándulas en una. Sus 2 partes o lóbulos son muy diferentes. Estos están compuestos por diferentes tipos de células que segregan distintos tipos de hormonas. La parte posterior de la glándula pituitaria, el lóbulo posterior, segrega al menos 2 clases de hormonas diferentes que sepamos. Estas hormonas en realidad no son fabricadas en la glándula, sino en células nerviosas de una parte cercana del encéfalo. Las hormonas se almacenan en el lóbulo posterior y son liberadas cuando son necesarias. Una de estas hormonas afecta al tejido muscular. En las mujeres provoca que los músculos del útero se contraigan durante el parto. La otra afecta al funcionamiento de los riñones, controlando la cantidad de agua que eliminan de nuestro organismo. Mientras las células del lóbulo posterior solo almacenan y segregan hormonas, las células del anterior o lóbulo frontal de la pituitaria las fabrica. El lóbulo frontal produce al menos 7 hormonas diferentes que conozcamos, y una de ellas es la hormona que controla el crecimiento. Esta hormona es la que llamamos HC, iniciales de hormona del crecimiento. Las principales células, objetivo de la hormona del crecimiento, son las que forman los tejidos óseo y muscular. El cuánto crecemos depende de la cantidad de hormona que produce la glándula pituitaria. La producción de esta hormona aumenta a medida que nos aproximamos a la pubertad, en que maduramos sexualmente.
Muchas de las otras hormonas segregadas por la pituitaria regulan las secreciones de otras glándulas endocrinas. Una de estas hormonas es la llamada hormona estimuladora del tiroides, HET. La glándula a la que esta hormona afecta es naturalmente la glándula tiroides, una de las diversas glándulas que regulan las funciones cotidianas de nuestras células. La glándula tiroides se encuentra en nuestro cuello, debajo de la laringe, la caja de nuestra voz. La tiroides es mucho más grande que la pituitaria. Al igual que la pituitaria, tiene dos lóbulos. Ambos rodean nuestra tráquea. La glándula tiroides segrega varios tipos de hormonas, pero la que se produce en mayor cantidad es la tiroxina. Todas las hormonas tiroides contienen el elemento yodo y tienen una estructura química similar. Cuando entran en nuestra sangre se combinan con ciertas proteínas y así, combinadas, alcanzan las células objetivo. Todas las células de nuestros tejidos son células objetivo para las hormonas tiroideas. La cantidad de hormonas tiroideas que alcanzan las células determina su metabolismo. Este es el ritmo al que las reacciones químicas tienen lugar en las células. Cuanta más tiroxina y otras hormonas tiroideas reciben, más activas se vuelven las células. Se dividen y forman moléculas más rápidamente. Se desprende más energía. Pero cuando la cantidad de hormonas tiroideas que llega a las células decrece, la actividad celular decrece también. La cantidad de hormonas segregadas por la tiroides es controlada por la glándula pituitaria mediante un sorprendente mecanismo de interacción. Cuando la cantidad de tiroxina en la sangre cae por debajo de un cierto nivel, una región especial de nuestro encéfalo libera sustancias químicas que incitan a la pituitaria a segregar más hormonas estimulantes de la tiroides. Cuando la tiroxina en la sangre aumenta en exceso, esa región especial de nuestro encéfalo reduce su producción de agentes químicos estimulantes de la pituitaria y la pituitaria, a su vez, reduce su producción de hormona estimulante del tiroides, HET. Al llegar menos HET a la glándula tiroides, esta reduce su producción de tiroxina. Este mecanismo de interacción controla el funcionamiento de todas las glándulas endocrinas, no solo el de la tiroides. Encerrados en la parte posterior de ella hay 4 diminutas agrupaciones de células, las glándulas endocrinas más pequeñas de nuestro organismo. Son las paratiroides. Estas glándulas vierten la hormona paratiroide, HPT, a nuestra corriente sanguínea. Esta hormona afecta a las funciones vitales de las células, regulando el metabolismo del calcio y el fósforo de nuestras células y su equilibrio químico en la sangre. La leche y los productos lácteos son importantes fuentes de calcio y fósforo. Estos minerales, como todos los nutrientes, penetran en nuestra sangre como parte del proceso digestivo. La actividad de las paratiroides es regulada por la cantidad de calcio de nuestra sangre, otro mecanismo de interacción. Cuando el nivel de calcio aumenta, la secreción de la hormona paratiroidea decrece. Si el nivel de calcio cae, las paratiroides son estimuladas a producir más de estas hormonas. Las paratiroides también controlan el depósito de calcio en nuestros huesos, al igual que su eliminación. Los astronautas, que pasan largos periodos de tiempo bajo condiciones de gravedad cero, pierden calcio de sus huesos como resultado de la acción de la paratiroides. Pero una vez que regresan a la Tierra, estas devuelven gradualmente el contenido de calcio de sus huesos a un nivel de normalidad. Otra glándula implicada en la regulación de las funciones vitales de nuestras células forma parte del tejido que compone nuestro páncreas. El páncreas funciona normalmente como parte del aparato digestivo. Produce enzimas digestivas que fluyen a través de conductos hasta el intestino delgado y ayudan a digerir los alimentos. Pero dispersas entre las células del páncreas hay cerca de 1 millón de pequeñas agrupaciones celulares que son muy diferentes de las células pancreáticas usuales y forman la glándula llamada islotes de Langerhans, llamada así por el médico que investigó sus actividades. Como todas las glándulas del sistema endocrino, estos islotes vierten sus hormonas directamente a la sangre. No hacen uso de los conductos pancreáticos. Una de las hormonas segregadas por esta glándula es la insulina. La insulina regula la concentración de azúcar en la sangre y su utilización por las células. En nuestras células, el azúcar, glucosa, se descompone como parte de su metabolismo. Controlando el metabolismo de la glucosa, la insulina impide que el nivel de glucosa en la sangre se eleve demasiado. A más glucosa, más insulina se produce.
Otra hormona de los islotes de Langerhans tiene el efecto contrario. Esta hormona, glucagón, impide que el nivel de glucosa en la sangre baje demasiado. Inhibe el metabolismo de la glucosa. Trabajando unidas, estas dos hormonas, al igual que otras fabricadas por nuestro sistema endocrino, regulan las funciones vitales de nuestras células, ayudando a mantener una composición química constante de los fluidos que las bañan. A este estado de equilibrio se le llama homeostasis. La homeostasis es absolutamente necesaria para nuestra salud y nuestra vida, y se mantiene gracias a nuestro sistema endocrino, sean cuales sean nuestras actividades. Generalmente, por mucho que comamos, por mucho ejercicio que hagamos o por mucho estrés a que estemos sometidos, nuestro organismo mantiene este estado interno de equilibrio. El estrés afectará a veces a una parte de nuestro sistema de interacción. El miedo, el peligro o el dolor pueden estimular la segregación de hormonas de un par de glándulas en forma de bonete situadas sobre el polo superior de cada uno de los riñones, las adrenales o suprarrenales. Su nombre proviene de su localización. En latín, ad renes significa sobre el riñón. De ad renes tenemos adrenales. Cada una de las glándulas adrenales se divide en dos partes. Estas partes difieren en su estructura y función. La parte externa es llamada córtex, la parte interna médula. La médula contiene solo dos tipos de células que producen dos hormonas similares. Una de ellas es la adrenalina. Respondiendo a una señal de estrés o peligro enviada por el encéfalo, la médula de la glándula adrenal vierte adrenalina a la sangre. A medida que fluye por nuestro cuerpo, provoca inmediatamente un número de efectos. La adición repentina de adrenalina provoca que el hígado vierta mayores cantidades de glucosa en la sangre. Esto proporciona más alimento para las células y pone a disposición de los músculos más energía para su acción. La adrenalina reduce el flujo de la sangre a los órganos internos, como el estómago, y a cambio hace que fluya en mayor cantidad a los músculos. El latido del corazón se acelera, la presión de la sangre se eleva y el ritmo de nuestra respiración se incrementa. Pero los efectos de la adrenalina desaparecen rápidamente. Cuando el peligro ha pasado, el encéfalo ordena a la glándula adrenal que deje de liberar adrenalina. Ciertas enzimas de nuestra sangre destruyen la hormona y enseguida volvemos a la normalidad. La adrenalina puede ayudarnos a preservar nuestra vida en emergencias, pero no es tan esencial para nuestra vida como las hormonas del córtex adrenal. El córtex produce tres importantes clases de hormonas. Las hormonas del córtex tienen diversas funciones vitales en nuestro organismo, muchas más de las que tienen las de la médula. Sin las hormonas del córtex adrenal no podríamos sobrevivir. Por tanto, los procesos vitales de nuestras células son regulados constantemente por las diversas hormonas segregadas por nuestras glándulas endocrinas. Y hay un papel más importante todavía en el sistema endocrino. Controla nuestra capacidad de reproducción. Nuestro sistema endocrino controla los cambios de nuestro cuerpo, que son parte de nuestra maduración sexual. Las glándulas endocrinas que producen estos cambios son los testes o testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Pero es la glándula pituitaria la que controla sus actividades. La glándula pituitaria produce tres hormonas que afectan al desarrollo sexual. Estas se producen en pequeña cantidad incluso antes del nacimiento. Pero generalmente, entre los 10 y 14 años en la mujer y los 14 y 16 en el hombre, estas secreciones aumentan espectacularmente y a su vez estimulan las secreciones de los testículos y ovarios. Sus hormonas provocan los principales cambios físicos que completan nuestro desarrollo sexual y capacitan al hombre y la mujer para reproducirse. La más importante de las hormonas sexuales masculinas es la testosterona. En la mujer se segregan dos tipos de hormonas, los estrógenos y la progesterona. Al igual que sucede con las otras glándulas endocrinas, un mecanismo de interacción regula la actividad de la pituitaria de estimulación de los testículos y ovarios. Y así nuestras glándulas endocrinas regulan y coordinan las funciones vitales de nuestras células. La pituitaria es un regulador para muchas de estas glándulas, para que respondan a las señales de células especializadas del encéfalo y para devolver las señales desde las mismas glándulas. La pituitaria, la tiroides y las paratiroides, los islotes de Langerhans, las adrenales, los testículos y los ovarios, todas ellas forman parte de nuestro sistema endocrino, el sistema de glándulas sin conductos que vierten sus secreciones de hormonas a nuestra sangre.
Es un sistema que regula las funciones vitales y mantiene el equilibrio químico de los trillones de células de cuya vida y salud dependen nuestra vida y nuestra salud.